En el Poimandres de Hermes Trismegisto, un tema central es la relación entre la luz y las tinieblas. Esta es una de las partes más simbólicas y profundas de todo el texto, ya que la luz y las tinieblas no se refieren solo a fenómenos físicos, sino a conceptos mucho más amplios. La luz, en este contexto, representa el conocimiento, la sabiduría y la divinidad. Es la fuente de todo lo que es verdadero y real. En contraste, las tinieblas son la ignorancia, el caos, lo mundano, lo ilusorio, lo que nos desconecta de nuestra esencia divina. Esta dualidad entre luz y tinieblas es una metáfora del viaje espiritual del ser humano. Se trata de un proceso de salir de la ignorancia, de las limitaciones del mundo material, para adentrarse en la iluminación, que es alcanzar un conocimiento superior y divino. En la cosmogonía descrita en el Poimandres, todo comienza en las tinieblas. Antes de la creación, lo único que existía era un caos oscuro y sin forma. Este caos representa no solo la falta de orden, sino también la falta de conciencia. Es la ignorancia primordial. Es interesante que esta representación del caos oscuro sea común en muchas tradiciones. En el Génesis, por ejemplo, el universo también comienza en la oscuridad, hasta que Dios dice hágase la luz. En el hermetismo, esta luz es el poder de la mente, que ilumina y da forma al caos. Lo que sigue es el proceso de creación, donde la mente divina, que es la luz, ilumina el caos y lo organiza en un cosmos ordenado. Esto es un reflejo del proceso que ocurre en el alma humana cuando se ilumina con el conocimiento. Cuando una persona vive en la ignorancia, está en un estado de caos interior. Todo es confusión, desorden, falta de dirección. Pero cuando esa persona se ilumina con la luz del conocimiento espiritual, todo empieza a tomar forma, a tener sentido y su vida adquiere un propósito. Ahora, en cuanto a las tinieblas, es importante entender que no son malas en sí mismas. En muchas tradiciones esotéricas, las tinieblas no son simplemente el mal o la negatividad, sino una parte necesaria del proceso de creación y transformación. En el Poimandres, las tinieblas son el punto de partida. No podemos conocer la luz sin haber estado primero en la oscuridad. Es la experiencia de estar perdido en las tinieblas lo que nos impulsa a buscar la luz. Aquí es donde vemos una relación interesante con el Kybalión. Uno de los principios herméticos es el principio de polaridad, que dice que todo tiene dos polos, y que los opuestos son en realidad lo mismo, pero en diferentes grados. Luz y tinieblas son dos aspectos de la misma realidad. No se puede entender una sin la otra. Como dice el Kybalión, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Así que, en lugar de ver las tinieblas como algo que debe ser rechazado, el hermetismo nos invita a entenderlas como parte del camino hacia la iluminación. A nivel personal, las tinieblas representan nuestros momentos de confusión, de ignorancia, de sufrimiento. Pero estos momentos son necesarios para nuestro crecimiento espiritual. De hecho, la mayoría de las tradiciones espirituales coinciden en que es a través del sufrimiento y la oscuridad que alcanzamos las mayores revelaciones espirituales. En el Poimandres, este viaje desde las tinieblas hacia la luz se compara con el viaje del alma. El alma humana, atrapada en las limitaciones del cuerpo físico y el mundo material, está inicialmente en las tinieblas. Pero a través del conocimiento, el alma puede elevarse hacia la luz divina, reconectarse con su origen divino, y finalmente, regresar a la fuente de toda luz. Este viaje es lo que podríamos llamar el proceso de iluminación o de redención espiritual. Si lo pensamos en términos modernos, podríamos comparar este viaje de las tinieblas a la luz con el proceso de adquirir conocimiento o sabiduría. Cuando alguien está en la ignorancia, es como si estuviera en la oscuridad. No sabe cuál es el propósito de su vida, no entiende su lugar en el universo, está atrapado en las limitaciones de su percepción cotidiana. Pero cuando esa persona comienza a estudiar, a reflexionar, a buscar respuestas a preguntas más profundas, es como si encendiera una luz en su mente. Poco a poco, esa luz empieza a disipar la oscuridad y lo que antes parecía confuso o caótico, ahora empieza a tener sentido. Esto es algo que todos podemos experimentar en nuestra vida diaria. Pensemos en un momento en que estuvimos completamente perdidos o confundidos sobre algo importante en nuestra vida. Quizás no sabíamos qué dirección tomar o no entendíamos por qué nos estaban pasando ciertas cosas. Ese es un momento de tinieblas.
Pero, eventualmente, algo sucede. Tal vez leemos un libro, tenemos una conversación, o simplemente pasamos tiempo reflexionando y de repente, algo hace clic. Esa es la luz que empieza a disipar las tinieblas. Lo que antes era oscuro y caótico, ahora empieza a tener forma y claridad. Esto también se relaciona con otro principio del Kybalión, el principio de correspondencia, que dice, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Las tinieblas y la luz que vemos en el cosmos se reflejan en nuestra propia experiencia interior. Así como el universo comenzó en las tinieblas y fue iluminado por la mente divina, también nuestras mentes comienzan en la ignorancia, pero pueden ser iluminadas por el conocimiento. Este es el proceso de crecimiento espiritual, pasar de la oscuridad de la ignorancia a la luz de la sabiduría. Finalmente, el Poimandres nos deja con una enseñanza clave: la luz siempre está disponible, pero tenemos que estar dispuestos a buscarla. El conocimiento y la sabiduría no vienen automáticamente. Tenemos que esforzarnos por encontrarlos. Así como la mente divina ilumina el caos del universo, nosotros debemos iluminar el caos de nuestras propias mentes. Y esto no es algo que se hace una sola vez. Es un proceso continuo. Siempre hay más luz que encontrar y siempre habrá más tinieblas que iluminar. Pero el viaje vale la pena, porque cada paso que damos hacia la luz nos acerca más a nuestra verdadera esencia divina. Esta enseñanza sobre la luz y las tinieblas no solo es importante en el contexto del Poimandres, sino también en nuestra vida cotidiana. Nos recuerda que, sin importar cuán oscuros o caóticos sean los momentos que atravesamos, siempre hay una luz al final del túnel. Y esa luz no solo está en el exterior, también está dentro de nosotros. El viaje hacia la iluminación es tanto un viaje hacia afuera, para conocer el mundo y el universo, como un viaje hacia adentro, para conocer nuestra propia mente y alma. Conexión Kybalión, Poimandres y el poder oculto de la luz y las tinieblas. En este vídeo, exploramos el papel de la luz y las tinieblas en el Poimandres y cómo estas enseñanzas se conectan con los principios del Kybalión. Aprende a aplicar esta sabiduría en tu vida diaria y en tu crecimiento espiritual. El concepto de luz y tinieblas también puede aplicarse a nuestras relaciones, trabajos y proyectos. Muchas veces, nos encontramos en situaciones donde todo parece confuso, como si estuviéramos en la oscuridad. No sabemos qué decisiones tomar, ni qué camino es el correcto. Sin embargo, es en estos momentos de incertidumbre donde surge la oportunidad de encontrar una mayor claridad. La luz del conocimiento y la experiencia siempre está disponible, esperando ser descubierta. En este sentido, las tinieblas no son el fin, sino el inicio de algo nuevo y revelador.